Hola, buenas, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos como comenté en el vídeo de ayer. Para los que no lo visteis, que salí con la Leonard Pilder. Hoy salgo a dar una vuelta con la Zontes GK. Bueno, pues nada, aprovechando que hacía muy buen día, hay que salir. Esta temperatura ya aquí es muy buena y se disfruta. De hecho, no he pasado nada de frío, he ido súper bien. Bueno, pues como habéis visto en la cabecera del vídeo, hoy sorprendentemente he cogido la moto, empiezo a andar con ella, como estaréis viendo. Me marcaba una velocidad que a mí me parecía poco para la sensación que yo tenía. Pero bueno, el caso es que no llegaba a darme cuenta del porqué. Hasta que, joder, en un momento dado miro bien el marcador, digo, pero bueno, si es que pone mph, millas por hora, en lugar de kilómetros por hora. Claro, la moto sola se ha cambiado a millas por hora. ¿Por qué? No me preguntéis, que no tengo ni idea. Claro, al ver que está en millas por hora, dices, bueno, en un principio tampoco pasa nada. Pero claro, a la hora de seguir los límites, que yo intento hacerlo y tal, para evitar sanciones, aunque con una moto de 125 es difícil pasar los límites establecidos, pero bueno, sobre todo en vía urbana y tal, pues es más fácil que te puedas pasar de la velocidad de la vía que no en carretera. En carretera ya es más difícil. Bueno, pues nada, viendo que el convertir mentalmente, más cuando vas conduciendo, vas pendiente de la conducción, etc., de millas a kilómetros por hora, pues yo no tengo mucha práctica en esa conversión, puesto que no estoy acostumbrado a las millas. Pues nada, digo, bueno, pues me voy a parar, decido pararme un momentito, digo, lo miro en parado, a ver si consigo cambiarlo, porque no tenía ni idea. Digo, no tengo ni idea cómo se hará y tal. Digo, pero bueno, tiene dos botones, el set me parece y el mode. Digo, raro será que toqueteando uno y el otro no se cambie. Y efectivamente, después de un poquito de tiempo, conseguí cambiarlo. Ponerlo en kilómetros por hora, bajó de millas por hora a kilómetros por hora. Tampoco fue demasiado tiempo, fueron 3 o 4 minutitos. No me preguntéis cómo lo conseguí, pero bueno, ya ahora veréis perfectamente que está en kilómetros por hora. Como podréis ver en el marcador, antes iba a esa misma velocidad o más y me marcaba 30 millas, 28, 30 millas, y ahora ya marca los kilómetros por hora. Pero ya os digo que si me decís, Javi, repite cómo lo has hecho, te diría, ni idea. Tendría que volver a toquetear o bien tirar de manual y buscarlo. Y bueno, como ya veis, un día mirar el cielo, una maravilla. Luego por la tarde el día iba a empeorar, así que dije, bueno, salgo ahora por la mañana y lo disfruto. Y ya os digo, he aprovechado, he hecho una vueltecita corta y tal, disfrutando del tiempo. Y ahora además os voy a comentar una cosa, a ver qué opináis vosotros. ¿A vosotros os pasa, a los que tengáis Zontes, me da igual prácticamente el modelo, porque el sensor de presión de los neumáticos no solo lo lleva la GK, sino que lo lleva a la G1, la C me parece también, no sé si la U también lo lleva, me parece que también. ¿No os pasa que alterna mucho entre que te salta el pilotito de presión baja y luego a los 3 minutos se quita y de repente paras 5 minutos, se vuelve a poner? Que entiendo yo que en esas circunstancias será por temperatura del neumático, pero al tú no poder controlar eso, no es como la presión, que dice, bueno, si la pongo a 2,6 sé que salta, bueno, pues durante el invierno, para que no me esté saltando todo el rato el mensaje, subo la presión a 2,8 y solucionado.
pero es que no me salta por presión. A mí me da la sensación de que me debe saltar por temperatura, porque ya os digo que salgo con la moto y hoy, por ejemplo, he salido con el pilotito de la presión de los neumáticos encendido. A los 800 metros o así se ha quitado. He estado andando y cuando he parado para colocar lo de cambiar de millas a kilómetros, me he vuelto a dar cuenta de que otra vez se había vuelto a poner. Cierto es que a los 300 metros otra vez se ha vuelto a quitar. Por tanto, entiendo yo pensaba que eso solo detectaba presión de los neumáticos en la válvula, pero ya dudo de si también detecta los cambios de temperatura, porque no puede ser que tengas esas oscilaciones de presión al pararse 2 minutos y volver a poner en marcha. Pero puedo entender que si el neumático está súper frío, pues note si fuese una bajada de presión y salte el testigo. Pero hombre, cuando acabo de estar en marcha, me paro 2 minutos sin parar ni el motor ni nada, aunque el neumático no esté girando, pero bueno, y tal, y que vuelva a salir el testigo, no lo sé. Es algo además que me pasó no hace mucho, la ruta que hice a Baltanás, que me pasó lo mismo. Se me encendía, se me apagaba, y yo cogía, comprobaba la presión, y pues, está bien, ¿no? O sea, 2,5, 2,6, 2,7, no entiendo. Y es que vosotros me lo aclararéis si es que estoy yo equivocado y efectivamente es que tiene también sensor de temperatura, que nunca lo he sabido. Pero bueno, me lo aclaráis vosotros en los comentarios, los que tengáis zontes que lo lleven, que yo creo que, perdón, de las actuales lo llevan prácticamente todas, pues ya me vais comentando, ¿vale? Bueno, ahora me desvío para ir por Boecillo y me ha pasado una cosa curiosa. Aquí en el desvío ahora veréis que cuando me voy a incorporar a la carretera de Boecillo a Tudela de Duero, pasa una moto y se queda parada. Yo la sobrepaso, pero como veo que se iba con paquete, además con una chica detrás y tal, como veo que se queda parado, avanzo, y como había un desvío, un cambio de sentido un poco más adelante, joder, no vaya a ser que les haya pasado algo. Me doy la vuelta, vuelvo para atrás y tal, me pongo a la altura donde están ellos y resulta que es que estaba hablando por el móvil. Digo, vaya vuelta tonta, aquí lo veréis ahora, aquí ya me había dado la vuelta porque les había sobrepasado, que se habían quedado parados en el arcén. Claro, al desconocer el motivo, digo, a ver si es que les ha pasado algo, les voy a echar una mano. Y yo os digo, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando, nada, me paro detrás de ellos, pongo los 4 intermitentes, me bajo de la moto, me acerco para preguntar, oye, ¿estáis bien y tal? Y estaba el tío hablando por el móvil. No, ay, perdona, es que pensé que os pasaba algo y tal. Que ha sido anecdótico, simplemente ha sido eso, esa curiosidad que digo, pues ya les había sobrepasado, y al verlos ahí parados y tal, digo, lo mismo que no saben dónde tienen que ir o lo que sea, digo, bueno, pues me paro y les echo una mano. Como estáis viendo aquí en la imagen, ¿no? Que aquí es donde me detengo, y os digo, pongo los 4 intermitentes para señalizarlo y tal. Él se paró sin indicar nada, sin poner ninguna señalización, lo cual, por cierto, si por un casual de la vida vieses este vídeo, cuando te pares en el arcén, te quedes parado, señalízalo, porque si pasa la policía, Martín, te da una receta para el médico. Y aquí es donde no sé, lo habréis oído, que pregunto, no, es que me paro por si os pasaba algo. No, vale, pues tiro. Y nada, ya ahí me dio las gracias el tío, la verdad es que bien, pero vamos. Y aquí ya es cuando tiro dirección Tudela, aunque no iba a llegar a Tudela, porque yo me desvío antes por la vía de servicio hacia el Día Mayor de San Martín. Y luego ha habido otra cosa que no sé si se detectará aquí. Me parece que no, porque a mí me ha costado verlo en vivo y en directo,
un coche parado que me ha hecho ahí, que digo, no voy a pasar de la velocidad de la vía, que estas son 80, digo, no vaya a ser, porque me ha parecido un poco sospechoso, porque ha salido como de un lateral y luego venía detrás de mí. Esta es una carretera que, como estáis viendo, aquí se puede adelantar perfectamente, porque es una recta con una visibilidad tremenda, y no me ha pasado. Digo, yo me voy a aguantar aquí a la velocidad de la vía, no vaya a ser. Tampoco es que esto pueda accederlo mucho más, pero digo, no vaya a ser que sea un coche camuflado estos de la Guardia Civil y me den una receta para el médico, que yo estoy muy sano. Y bueno, pues nada. Por cierto, he visto en Facebook, he leído un comentario de la Venda LFC 500 o 700. Chicos, por favor, animaros y comentarme los que, si alguien os ha comentado, conocéis a alguien que la tenga o que la haya probado y tal. Todo comentario se agradece. Porque este amiguete que os comentaba en el vídeo de ayer, Ángel, estaba enamorado de la moto, está muy decidido prácticamente. Pero claro, hombre, bueno es saber, porque si alguien te dice, tío, no te la cojas, que tiene mala fama por esto y por esto, y te coinciden 3 o 4 personas, pues hombre, por muy enamorado que estés de algo, si te lo pone la gente mal, dices, macho, ¿qué quieres que te diga? Por muy bonito que sea, si me voy a comprar un problema, que motos bonitas, a lo mejor no tanto al nivel de ese, pero motos bonitas hay muchas. Entonces, si ya os digo, si conocéis a alguien, o si fuese fantástico, si os pillase cerca un concesionario y alguno lo hayáis probado, la podéis probar y tal, y hacer algún comentario, porque él estuvo en un concesionario de estos multimarca que tenía Venda, Benelli, no sé si Kiwi también, sí, me parece, y alguno más. Esto es un concesionario multimarca, y la Venda que tenía, que es la que estuvo viendo él y tal, era de un propietario, creo que la ha comprado, que iba a pasar en unos días a recogerla. Claro, lógicamente no la podía probar. Y es que además, en cualquier caso, tendría que ir con alguien a probarla, porque él está sacándose ahora el A2 y evidentemente no la puede llevar. Entonces, si ya os digo, si tuvieseis alguno de vosotros la posibilidad de probarla y darnos unas impresiones y tal, pues vamos, enormemente agradecidos, porque cuando te vas a comprar una moto, ya sabemos que no es el dineral de un coche, que dices, no, es que me compro un coche y me ha costado 40 o 50 mil euros. No, estamos hablando de mucho menos dinero. Pero claro, ya 11.000 euros en una moto son 11.000 euros. No estamos hablando de 2, 3.000, 4.000. Son 11.000 euros de moto. Entonces, bueno, si puede lanzarse a comprarla, pues, con algún dato, sabiendo que la moto en principio, la gente que la ha probado la pone muy bien y tal, evidentemente, y tanto él como yo somos conscientes de que no jamás podréis dar una opinión de fiabilidad, pero sí de a nivel prestacional, qué os ha parecido, qué tal curvea, si es manejable o no, dentro de que es un bicharraco grande, pero bueno, si es manejable, si no es una moto que sea difícil maniobrar con ella en parado, que sé que evidentemente que no será fácil, porque insisto que es una moto que con el piloto encima sobrepasa los 300 kilos con creces. Entonces, todo dato que podáis aportarnos, pues bienvenido sea, y agradecidos estaremos desde luego. Pero porque él desde luego no tengo súper claro, a no ser que le diesen opiniones muy negativas, que él está enamorado de la estética de la moto. Y como todos los moteros sabemos, las motos con que se compran, con el corazón, la cabeza se va luego. Va, cuando ya la tienes y tal, y empieza a darte problemas, cuando dices, la madre que parió, ¿por qué no le echaría yo cabeza? Pero bueno, lo dicho, si nos podéis ayudar, fantástico. Y si alguno también, ya de remate, ya hay como gol,
puede aportar cómo se pasa de millas a kilómetros sin ser al azar al tuntún como lo he hecho yo, pues doblemente agradecido. Bueno, y aquí ya estamos llegando a destino, llegando a casita para tomar un café que no había ni desayunado, para tomar un té y relajarnos un poquito. Y bueno, ya sabéis lo que os digo siempre. Muchas gracias por el vídeo. Por favor, suscribiros y darle al like. Y para cualquier comentario, ya sabéis, abajo. Y podéis tener claro y ser conscientes de que siempre contesto. Jamás se quedará nadie sin contestar. Hasta luego, compañeros.